Digamos que tienes una ecuación y se te pide que la graficas. Bien, el objetivo de este video es mostrarle cómo graficar varias ecuaciones al plotar puntos en el plano coordinado. Antes de que realmente realicemos algunos gráficos nosotros mismos, me gustaría mirar algunos gráficos que pueden obtenerse graficando ecuaciones. Todas estas gráficas interesantes fueron obtenidas graficando varias ecuaciones al plotar puntos en el plano coordinado. Algunos de estos están más allá del alcance de este curso, pero quería mostrarte. Puedes obtener algunos gráficos muy interesantes. Bien, echemos un vistazo a una definición antes de comenzar. El gráfico de una ecuación es un dibujo que representa todos los pares pedidos que son soluciones de la ecuación. Y recuerda que un par ordenado consta de dos coordenadas, una coordinada x y cualquier coordinación. Entonces, vamos a encontrar valores para x, y que hagan una ecuación dada, y luego vamos a trazar esos puntos en el plano coordinado. Echemos un vistazo a un ejemplo. Queremos graficar y igual 2x más 1 plotando puntos. Entonces, el paso principal aquí es que vamos a elegir x valores. Sustituya los valores en la ecuación y encuentre el valor y correspondiente. Podemos recoger cualquier valor x que queremos. Voy a elegir -2, -1, 0. 1 y 2. Así que voy a reemplazar x con 2 en la ecuación. En lugar de escribir 2x, x es ahora -2, y cuando simplifique esto, obtendré a -3. Bien, entonces esto representa una solución a esa ecuación del par ordenado de -2 y -3 y podríamos hacer esto para siempre. Solo vamos a encontrar, en este caso, 5 puntos. Y luego dibuje algunas conclusiones sobre el gráfico. Cuando x es -1, vamos a seguir este mismo procedimiento y puedes verificarme, pero serías -1. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a dejar x igual 0. Resultaría en un valor y de 1, parejo ordenado, cuando x es 1, y es 3, y cuando x igual 2, y igual 5. Bueno, cada uno de estos pares ordenados representa una solución a esa ecuación, y como mencioné antes, hay muchos más. Tracemos estos puntos y vamos a obtener -2, -3, -1, -1, 0, 1, 1, 3, y, como puede ver, la ecuación resulta en una ecuación lineal, o un gráfico lineal. Bueno, eso esencialmente lo que haremos con una variedad de diferentes tipos de ecuaciones. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Queremos gráficos 3x más 5 igual 10. Desde que vamos a continuar con elegir los valores x y subirlos para encontrar y, a veces es útil resolver esta ecuación para y. Entonces, si va a hacer eso, restaría 3 veces en ambos lados. Y luego divide todo por 5. Así que la ecuación equivalente que vamos a usar para llenar esta tabla es, y igual -3 5x más 2. La razón que hice esto es porque ahora debería ser más fácil encontrar el valor correspondiente. Una palabra de precaución, porque el coeficiente de x está en forma de fractación es más fácil hacer esto si seleccionamos múltiples del denominador, en este caso múltiples de 5. Así que va a escoger una x valores de -5, 0, 5. Podría escoger 10, pero 10 sería fuera del plano coordinado que he dibujado. Bueno. Así que vamos adelante y veamos cómo se vería esto. Primero voy a reemplazar x con -5. Ahora, desde que esto es en forma de fracción, pongo el -5 hexanewtones forma de fracción y lo que sucede, que aviso como tenemos un 5 hexanewtones el denominador, a -5 hexanewtones el numerador, y eso simplifica bien, y el resultado de esto nos daría s igual 5. Ok, para ahorrar un tiempo, iré adelante y llené el resto de estos. Cuando x igual 0, y igual 2, cuando x igual 5, y igual -1. Y voy a dejarlo en estos 3 puntos. Para que usted pueda ver los pares pedidos va a seguir. Vamos adelante y solo plote aquellos, y,
Y es verdad, tenemos otra ecuación lineal a través de los 3 puntos y el gráfico es una línea. Ok, quiero tomar un momento aquí y mostrarte algo con la calculadora gráfica. Bueno. Así que si está en la pantalla de inicio de la calculadora de gráficos y quiere ingresar en una ecuación, básicamente tiene que resolverse para usted. Bien, volvamos a la calculadora. Voy a golpear igual, la parte superior izquierda, y voy a entrar en esta ecuación. Una palabra de precaución, desde que el coeficiente de x esté en forma de fracción, debemos poner que en un conjunto de paréntesis para asegurarse de que la calculadora lea esto correctamente, y más 2. Ok, ahora, hay dos maneras de verificar. Si hacemos el gráfico, obtenemos una visual agradable que nuestra línea aparece bien, pero más específicamente queremos saber si nuestros puntos son correctos. Entonces, si llego al segundo gráfico, obtengo una tabla T similar al que tengo en la pantalla. Sin embargo, puedes ver que cuando no hemos seleccionado múltiples de 5, aviso como las coordenadas si están en forma decimal, lo que los haría más difíciles para graficar. Puede desplazarse hacia arriba y abajo aquí y puede ver, ahí nuestro. Bueno. Espero que eso ayude. Voy a concluir este video ahora mismo. Esta es la primera parte de 2 partes. Miraremos una pareja de otras ecuaciones en el siguiente video que no son lineales.